veces te ilusionas, te enamoras de personas en quien no deberías fijarte. Te gusta ella o él, nada puedes hacer, pues a tu corazón no lo manda. Me conoces más que nadie y mentirte no puedo, de perderte como amiga. La verdad tengo miedo, no quisiera que pensaras que no quiero verte más. ¿Qué propones? ¿Qué dijimos esto atrás? Tenía la ilusión de estar en tu corazón, no puedo corresponderte. Perdón, confundiste amistad con amor y fue tu error. Elegí enamorarme de ti y me das dolor. Navidades, esa época tan esperada, llena de luces, risas y momentos especiales. Pero detrás de todo lo que creemos saber sobre la Navidad, existe otro lado. Un lado oscuro, donde las historias que jamás imaginamos se vuelven reales. Mientras tú y tus seres queridos celebran juntos, compartiendo cenas y charlas, hay quienes, en las sombras, buscan algo muy diferente. Tal vez no lo creas, pero en esta Navidad, el verdadero horror está por comenzar. Antes de que te adentres en esta aterradora historia, quiero mostrarte algo especial. En nuestro canal, ya tenemos disponibles las nuevas camisetas oficiales. Míralas en pantalla. Son originales y están por salir a la venta. No te las pierdas. Y ahora, sin más, prepárate para disfrutar de este video. La historia que traemos hoy es como ninguna otra. La asesina de las Navidades más oscuras. Una historia real, una historia que te hará pensar dos veces antes de celebrar las fiestas. Imagina a una asesina que logra escapar de un hospital psiquiátrico para disfrutar de su propia Navidad, pero no la Navidad que todos conocemos. Ella tiene un sueño, pero es un sueño muy diferente al de los demás. ¿Te atreves a escucharla? Quédate cómodo, porque esta será una experiencia aterradora, algo que nunca imaginaste. Y si no lo haces, bueno, no te quejes si Santa Claus no visita tu casa este año. Así que no pierdas tiempo y disfruta de este video. Comentarios, me gusta, compártelo con tus amigos. Ahora sí, comencemos con... Era una noche fría de Navidad, y en un hospital psiquiátrico apartado de la ciudad, Axel, un joven que había sido ingresado por problemas mentales, se encontró inmovilizado por las esposas de su cama. Las luces tenues del hospital iluminaban la habitación mientras él, perdido en sus pensamientos, recordaba lo que había sucedido. Todo había comenzado en un día previo a la Navidad, cuando las familias se preparaban para celebrar, disfrutar de la compañía y los festines. Pero Axel no tenía familia. Estaba solo, rodeado de extraños y de recuerdos que lo atormentaban. La Navidad, en lugar de ser un tiempo de alegría, era un recordatorio de su soledad. Axel había sido ingresado al hospital por su comportamiento errático y sus problemas emocionales. Nadie en su familia lo había visitado en semanas, ni siquiera en Navidad. La única compañía que tenía eran los otros pacientes y el médico personal. Una tarde, durante una visita de rutina, ocurrió algo extraño. Una nueva paciente llegó al hospital, y su presencia dejó una impresión extraña en Axel. Ella tenía una camisa de fuerza, lo que indicaba que no era un paciente común. Su nombre era Evanie, y su mirada era penetrante, casi hipnótica. Axel, a pesar de las cadenas que lo mantenían atado a su cama, no podía evitar mirar sus ojos. Había algo en su mirada que lo inquietaba profundamente. No era solo una mirada fría, sino que parecía cargar con un propósito oscuro. Axel sintió una sensación extraña en su pecho, como si algo peligroso estuviera cerca. ¿Pero qué era eso? ¿Por qué su corazón latía más rápido cada vez que Evanie lo miraba? La noche de Navidad estaba por caer, y algo en el aire parecía cambiar. Axel no podía dejar de pensar en la nueva paciente. Algo no estaba bien, y pronto descubriría que la Navidad de este año sería mucho más oscura de lo que había imaginado. Axel seguía allí, en su cama, inmovilizado por las esposas. Sus ojos no podían apartarse de Evanie, la nueva paciente. Ella, con su camisa de fuerza, se mantenía en un rincón oscuro de la habitación, su mirada fija en él. La risa suave, pero inquietante, de Evanie flotaba en el aire, como una sombra que lo envolvía. Era una risa que no encajaba en ese lugar. No pertenece a la calma de un hospital, ni a la serenidad de la Navidad. Era una risa macabra,
que hacía eco en las paredes frías del psiquiátrico, y Axel no podía dejar de sentir que algo siniestro estaba por suceder. De repente, la risa de Bentley cesó. Axel, con el corazón acelerado, giró la cabeza hacia la ventana, donde la nieve caía suavemente sobre el suelo. En ese momento, apareció en su mente una visión extraña, la imagen de su familia. No era una visión clara ni reconfortante, sino una silueta borrosa, como si su familia estuviera observándolo desde lejos, incapaz de llegar hasta él. Era una visión aterradora, porque Axel no recordaba haber visto a su familia en mucho tiempo, ni siquiera en Navidad. Pero en ese instante, la imagen se volvió más nítida, y Axel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su mente, las voces de su familia comenzaron a murmurar, pero no eran palabras de consuelo. Eran palabras de desesperación, de angustia, como si estuvieran atrapados en algún lugar lejano, llamándolo. Axel se sintió más atrapado que nunca, no solo en su cama, sino también en sus propios pensamientos, en sus recuerdos rotos. La atmósfera en la habitación se volvió más densa, más pesada. Axel miró nuevamente a Evangeline, quien lo observaba fijamente, como si supiera todo lo que pasaba por su mente. Sus ojos, llenos de oscuridad, reflejaban algo mucho más profundo que una simple mirada fría. Axel no podía entender qué era, pero algo en su interior le decía que Evangeline no estaba allí por casualidad. La risa de Bentley se volvió a sonar, esta vez más cerca, más penetrante. Axel sintió que la habitación se cerraba sobre él, como si las paredes mismas estuvieran a punto de aplastarlo. Desesperado, intentó moverse, pero las esposas lo mantenían atrapado. ¿Qué quería Evangeline? ¿Qué buscaba en él? La Navidad, que debería haber sido un tiempo de paz, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Una tarde oscura, mientras el hospital parecía tranquilo, Axel observaba desde su cama, aún esposado, cómo la figura de Evangeline se deslizaba por la habitación. Ella había logrado algo que parecía imposible. Se había liberado de la camisa de fuerza, con la destreza de alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a escapar de los grilletes. El médico que había venido a revisarla no tardó en salir, aparentemente confiado en que la situación estaba bajo control. Pero el terror de Axel comenzó en ese instante. Evangeline, con una sonrisa extraña en el rostro, salió de su habitación, y Axel, con el corazón en la garganta, vio cómo se alejaba. Fue entonces cuando, por un instante, todo quedó en silencio. De repente, Axel sintió un escalofrío. En la pared frente a él, algo comenzó a tomar forma. Una figura borrosa, como si alguien estuviera dibujando lentamente. Con horror, Axel observó cómo aparecía una X, una marca que parecía estar grabada con sangre, o algo aún más oscuro. La marca X era el símbolo de algo que Axel no lograba comprender, pero que de alguna manera sabía que estaba conectado con él. Axel, atrapado en su cama por las esposas, intentó moverse, pero era inútil. Cada vez que veía la marca, un miedo profundo lo invadía. ¿Qué significaba esa X? ¿Por qué la había dejado Evangeline allí? En su mente, se formó un pensamiento aterrador. No eres su familia. Eres su objetivo. Axel tembló al darse cuenta de que Evangeline no había venido al hospital solo como una paciente más. Ella tenía un propósito más oscuro, y él era la pieza clave en su plan retorcido. La Navidad, que había comenzado como una noche tranquila, se había convertido en la antesala de algo mucho más siniestro. Axel no sabía qué sucedería a continuación, pero en lo más profundo de su ser, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La marca X en la pared parecía ser la señal de que el tiempo se agotaba, y con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. Evangeline, con sus manos inquietas, comenzó a trazar algo en las paredes de la habitación, utilizando los pedazos rotos de su camisa de fuerza como una especie de herramienta improvisada. Axel, inmovilizado en su cama, no podía apartar la mirada de lo que ella hacía. Los trazos de su dibujo eran extraños, como si estuviera construyendo algo con una precisión macabra, como si cada línea tuviera un propósito oscuro y específico. Con cada movimiento de su mano, una imagen empezaba a formarse, algo que parecía sacado de una pesadilla.
Primero, una figura que representaba a Axel, luego las sombras de otras personas, hasta que finalmente, lo que parecía ser una representación de su familia comenzó a tomar forma. Pero Axel no podía creer lo que veía. Era su familia, sí, pero distorsionada, como si estuviera siendo arrancada de la realidad y colocada en un espacio ajeno, en una dimensión que no comprendía. No es posible, pensó Axel, su corazón latiendo aceleradamente. Esto no puede estar pasando. La imagen de su familia, dibujada con líneas gruesas y erráticas, parecía estar atrapada en un lugar oscuro, fuera de su casa, como si estuviera a punto de ser consumida por una fuerza desconocida. Axel miró con horror como la imagen de su hogar se desmoronaba, como si fuera una casa de cartas, siendo derribada por un viento helado. Y fuera de la casa, una lanza de fuego, como una espada infernal, estaba a punto de atravesar todo lo que Axel conoció. No, Evenlie, no lo hagas, susurró Axel, sintiendo un pavor indescriptible. Sabía que esa imagen era más que una simple representación. Ella quiere mi familia, ella quiere destruirla. La lanza de fuego en el dibujo avanzó, acercándose a la casa de Axel. En ese momento, la desesperación lo invadió por completo. Ella no se detendrá. Ella quiere mi familia, ella quiere acabar con ellos. Axel comenzó a luchar contra sus esposas con todas sus fuerzas, pero el miedo lo paralizaba. No podía permitir que su familia sufriera, no podía permitir que Evenlie cumpliera su oscuro propósito. Pero no sabía cómo detenerla, ni cómo escapar de esa habitación, de esa pesadilla que parecía hacerse cada vez más real. La única certeza que tenía era que Evenlie no estaba allí solo para escapar. Ella tenía algo mucho más macabro en mente, y Axel era la clave para conseguirlo. El dibujo, la lanza de fuego, la distorsión de su familia, todo parecía apuntar a un final aterrador. La situación se volvió cada vez más desesperante para Axel. Mientras Evenlie se deslizaba por el hospital, con su risa oscura resonando en los pasillos, un grupo de médicos llegó corriendo hacia ella. Habían notado su fuga y estaban decididos a detenerla, pero Evenlie, con una agilidad sorprendente, ya estaba un paso adelante. Con un movimiento rápido, tomó una cubeta de gasolina que había encontrado en los pasillos, y derramó su contenido por el suelo, creando un rastro peligroso. En un abrir y cerrar de ojos, Evenlie saltó por la ventana del hospital, deslizándose hacia la calle con una velocidad que dejó a todos atrás. Axel, atrapado en su cama, aún luchaba contra las esposas, su corazón palpitando con fuerza. No puede ser, ella se está escapando, pensó mientras veía como la figura de Evenlie se alejaba. Pero algo dentro de él despertó. Axel sabía que tenía que seguirla, que no podía dejar que Evenlie llegara a su familia. Tengo que salir de aquí. Con un esfuerzo sobrehumano, Axel logró liberar su pierna, quitando la llave que había caído cerca de su cama. Con un sudor frío recorriéndole la frente, usamos la llave para abrir a las esposas. Una vez liberado, no perdió ni un segundo y salió corriendo de la habitación. No puedo dejar que ella consiga lo que quiere. A pesar del dolor en sus piernas, Axel corrió por los pasillos del hospital, sorteando a los médicos que querían detenerlo. El sonido de sus pasos resonaba en el hospital vacío, mientras la imagen de Evenlie escapando hacia la oscuridad de la ciudad lo perseguía. No, ella no puede llegar a mi familia, gritó Axel, mientras se lanzaba hacia la puerta principal. La lluvia caía con fuerza fuera del hospital, pero no iba a detenerlo. Sin pensarlo, saltó de la puerta y corrió por las calles de la ciudad, sus ojos fijos en la figura de Evenlie que avanzaba con rapidez, sabiendo que si no la alcanzaba pronto, su familia podría estar en grave peligro. Axel, con el corazón latiendo desbocado, no tenía ni idea de cómo lograría detener a Evenlie, pero sabía que su única opción era alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Axel corría sin cesar por las calles de la ciudad, su mente llena de desesperación. La figura de Evenlie se desvanecía en la distancia, pero él no podía dejar que ella alcanzara su objetivo. Mientras corría, vio a lo lejos una cabina telefónica, iluminada por la tenue luz de la calle. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella, con la esperanza de poder contactar a su familia antes de que fuera demasiado tarde.
Al llegar a la cabina, Axel corrió a través de la puerta y, con manos temblorosas, levantó el auricular. Tengo que llamarlos, debo avisarles, pensó mientras marcaba rápidamente el número de su casa. El tono de la línea se escuchaba en su oído, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente escuchó una voz al otro lado, su alivio fue breve. «Hola, Axel», dijo una voz burlona. Era alguien de su familia, pero algo en su tono le hizo sentir un escalofrío. «¿Qué tal, hermano? ¿Te sientes bien?» «Jaja». La risa resonó en el teléfono, como una mofa que solo aumentaba su angustia. Axel, con el miedo apoderándose de él, intentó hablar rápidamente. «Tienes que escucharme. Incluso está buscando a nuestra familia. Está tratando de destruirlos. Debes irte de ahí». Pero la voz al otro lado de la línea se hizo más cruel, más burlona. «Ja, ja. Qué tonto eres, Axel. ¿De verdad crees que eso es posible? Estás tan asustado que ni sabes lo que dices». El teléfono se llenó de risas crueles, mientras Axel sentía la desesperación inundarlo. «No es una broma. Es real, por favor, créeme», gritó, pero su familia solo respondió con más risas. De repente, la línea se cortó. Axel, confundido y aterrorizado, miró el teléfono, pero la conexión ya no existía. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo una presión en su pecho. La llamada había terminado, y la burla de su propia familia seguía resonando en su mente. En ese momento, escuchó sirenas acercándose. La policía estaba en camino, pero Axel sabía que no podía esperar más. «No tengo tiempo», pensó, mientras soltaba el teléfono con furia. Sabía que Bentley estaba aún más cerca de su familia y que debía actuar rápido. Con lágrimas de frustración en sus ojos, Axel salió de la cabina y corrió nuevamente por las calles oscuras, decidido a salvar a su familia, aunque los demás no lo creyeran. Pero ahora, la realidad se volvía cada vez más borrosa, y la amenaza de Bentley era mucho más real de lo que Axel había imaginado. Axel, aún corriendo por las calles desiertas, vio otra cabina telefónica cerca de una vieja oficina en la que nunca había prestado atención antes. Desesperado y sin tiempo que perder, corrió hacia ella y levantó el auricular, marcando el número de nuevo con manos temblorosas. Estaba agotado, pero sabía que debía avisar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudar. La llamada fue respondida rápidamente, y al otro lado de la línea, escuchó una voz familiar, pero distorsionada por la ansiedad. «¿Qué quieres, Axel? ¿Eres tú?» La voz pertenecía a Agustín, su hermano, pero sonaba fría y distante. «¿Por qué llamas desde aquí?» Axel, respirando agitadamente, trató de explicar la situación. «Agustín, tienes que escucharme. Ese Bentley está fuera de control. Estás buscando a nuestra familia, tienes que irte de ahí. Ella es peligrosa». Agustín, con tono burlón, contestó. «Eres un idiota, Axel. ¿Crees que eso es real? ¿Crees que esa mujer va a hacer algo? Me estás asustando por nada. Esa mujer solo es una exnovia celosa, no tiene poder sobre nosotros». Axel sintió como la desesperación lo ahogaba. «No entiendes. Es más que celos. Ella quiere matarnos», gritó, pero la voz de Agustín no cambió. «Sí, idiota, claro. ¿Y qué más? La mamá de tu exnovia ahora te persigue. ¿De verdad crees que esas historias son creíbles?» En ese momento, Axel escuchó una risa macabra al fondo, y Agustín continuó con tono despectivo. «Por favor, Axel, ¿no sabes que Bentley es la exnovia de tu cuñada? ¿Qué esperas que te diga? No es nuestra culpa. Ella vino de donde venía, y ahora, bien, déjala que haga lo que quiera. No salgas con esas paranoias». Axel, aterrado, sintió como el peso de sus palabras lo aplastaba. «No, Agustín, escucha. Ella está detrás de nuestra familia. Ella fue a la misma institución psiquiátrica que yo, pero no es quien parece ser». El teléfono comenzó a hacer ruidos extraños, y la conexión se cortó abruptamente. Axel, ahora completamente solo y sin respuestas, miró el auricular, sintiendo la presión de la situación alcanzando su punto máximo. «¿Qué diablos está pasando?»
pensó, mientras se daba cuenta de que las personas que más amaba no le creían, y la amenaza de Evenlie se acercaba cada vez más a su familia. Tengo que detenerla antes de que sea demasiado tarde, murmuró Axel, mientras colgaba la llamada y salía disparado de la cabina, sin saber si alguien lo escucharía o si había alguna esperanza de salvar a su familia. Axel, con el corazón acelerado y la mente llena de pavor, escuchaba los gritos a lo lejos. Agustín. Gritaba a alguien desde el campo cercano, y el sonido de su voz era inconfundible. Cada paso que daba lo acercaba más a la casa de su hermano, donde todo parecía indicar que Evenlie había llegado antes que él. No puede ser, pensó Axel, mientras su mente trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó a la casa de Agustín, la oscuridad envolvía el lugar, y la atmósfera era densa, como si algo siniestro acechara entre las sombras. Axel se escondió entre los arbustos cercanos, observando a través de la ventana. Allí, vio a Agustín, aparentemente tranquilo, pero con algo extraño en su mirada. Agustín, murmuró Axel, mientras su hermano se acercaba a la puerta. De repente, una risa suave, pero perturbadora, se escucha desde dentro. Era la voz de Evenlie, que resonaba con una dulzura macabra. Te amo, mi amor, y aún así me traicionaste, ¿verdad? Dijo Evenlie, mientras Axel sentía un escalofrío recorrer su espalda. Vas a pagar por traicionar a tu propia hermana. Vas a morir por ella. Axel frunció el ceño, horrorizado por las palabras de Evenlie. ¿Qué significa eso? Pensó. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Por qué? Dentro de la casa, Agustín parecía confundido, pero también aterrado. No, Evenlie. No es lo que piensas. No quería que esto pasara. Gritó, mientras trataba de retroceder. Pero Evenlie, con su presencia imponente, lo apresó. Es tarde, Agustín. Ya tomaste tus decisiones. El daño está hecho, dijo ella, con una calma inquietante. Luego, con una sonrisa cruel, agregó, solo eras un objetivo, un peón más en mi juego. Y ahora vas a ser parte de la historia que escribí para ti. Axel, desde su escondite, sintió una mezcla de horror y furia. No, gritó en su mente. No podía dejar que su hermano fuera destruido por Evenlie, pero no sabía cómo enfrentarse a ella. A medida que observaba la escena, comprendió que ella no solo estaba celosa, sino que había planeado todo meticulosamente. Su verdadero objetivo era destruir a Agustín, y él solo era un peón más en su venganza. No eres ella, no eres la persona que conocí, murmuró Agustín, mientras luchaba por liberarse. Eres una asesina. En ese instante, Axel decidió que no podía quedarse más tiempo observando. Tengo que detenerla, pensó mientras salía de su escondite y corría hacia la casa, dispuesto a enfrentarse a Evenlie, aunque sabía que era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El destino de su familia estaba en sus manos, y no podía permitir que Evenlie acabara con Agustín. Sin importar lo que tuviera que hacer, Axel sabía que debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Axel, al acercarse con pasos rápidos hacia la casa de Agustín, escuchó un sonido espantoso desde el interior, el rugido de una motosierra. El corazón de Axel se detuvo por un momento, y un nudo de terror se formó en su garganta. No puede ser, murmuró, sabiendo que estaba demasiado tarde. Desde la ventana, vio a Evenlie, con una sonrisa macabra en su rostro, sosteniendo una motosierra con manos firmes. Tengo un regalo para ti, Agustín, dijo con voz cantarina, su risa retumbando en la oscuridad de la noche. Feliz Navidad, de la forma más oscura. Con movimientos precisos y brutalmente rápidos, Evenlie levantó la motosierra y comenzó a acercarse a Agustín, quien ya estaba en el suelo, completamente indefenso. Axel vio como la motosierra comenzó a cortar, la escena volviéndose más horrenda por cada segundo que pasaba. El sonido de la motosierra desgarrando el aire era insoportable, y Agustín, incapaz de moverse, gritó de dolor. ¡No! Gritó, pero la motosierra seguía su curso imparable. Axel, paralizado por el miedo y el horror, no podía hacer nada más que mirar desde la ventana. No llegué a tiempo, pensé con desesperación.
la imagen de su hermano caído, sin vida, la motosierra terminando su tarea macabra, quedó grabada en su mente. La oscuridad de la Navidad se había tragado a su familia. Evanie, con una calma perturbadora, apagó la motosierra y se giró hacia la ventana donde Axel observaba. ¿Pensaste que podrías salvarlo?, preguntó con una sonrisa sádica. Es tarde, Axel. La Navidad no es para todos. Con esos últimos, crueles palabras, Evanie dejó caer la motosierra al suelo y caminó hacia la puerta, como si nada hubiera sucedido. Buenas noches, murmuró antes de salir de la casa, dejando atrás el horror que había creado. Axel, ahora completamente devastado, se desplomó sobre sus rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Lo perdí todo, pensó, mientras la noche oscura se tragaba su último vestigio de esperanza. La Navidad, que alguna vez fue un símbolo de alegría y unión, se había transformado en una pesadilla que jamás olvidaría. La policía llegó rápidamente a la casa, alertada por los vecinos que habían escuchado los aterradores gritos y el sonido de la motosierra. Cuando los oficiales entraron, la escena dentro de la casa era un caos absoluto. La oscuridad de la noche, el olor metálico de la sangre y el eco de la motosierra aún vibran en el aire. La casa de Agustín, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora era una masacre. Axel, aún paralizado por el horror, observaba desde una distancia, sin poder moverse. La policía lo encontró rápidamente, y antes de que pudiera decir una sola palabra, lo rodearon y lo arrestaron. Esto no es lo que parece. Trató de gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por la brutalidad del momento. En un abrir y cerrar de ojos, Axel fue esposado y empujado hacia el coche patrulla. No fui yo. Fue ella, Evanie. Intenté explicar, pero la policía no le prestó atención. Para ellos, era simplemente otro caso de violencia doméstica, un hermano que había estado involucrado en una pelea, aunque Axel sabía que la verdad era mucho más aterradora. La policía lo trasladó rápidamente al hospital psiquiátrico, donde había sido ingresado anteriormente. Axel no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntaba, su mente aturdida por la incomprensión de los eventos que se habían desatado. Mi hermano, Evanie, ¿por qué? Al llegar al hospital, Axel fue recibido con miradas de los médicos y enfermeras, que lo habían conocido antes cuando estaba internado. Pero ahora, en su rostro no había esperanza, solo el terror de recordar todo lo que había ocurrido. Mientras lo llevaban a una habitación aislada, Axel no dejaba de rogar, por favor, créanme. No soy el asesino, no soy el culpable. Pero en ese momento, ya nada importaba. La policía ya lo había etiquetado como el responsable de la tragedia, y Evanie, la verdadera culpable, ya había desaparecido en la oscuridad, como si nada hubiera sucedido. Axel, ahora atrapado en una pesadilla interminable, solo podía esperar lo peor mientras su mente se llenaba de confusión y desesperación. Axel, en la cama del hospital psiquiátrico, estaba completamente solo, sumido en sus pensamientos y en la desesperación. Las esposas apretaban sus muñecas, y el frío de la habitación solo hacía que la oscuridad de su mente se profundizara. Juró con cada fibra de su ser que su hermano Agustín, y la tragedia que había vivido a manos de Evanie no quedaría impune. Ella pagará por todo esto, murmuró entre dientes, su voz llena de rabia y dolor. Mientras tanto, los médicos, ajenos a la verdad, continuaban observando a Axel desde la distancia. Sabían que su salud mental estaba comprometida, y que las palabras de venganza que salían de su boca solo eran el reflejo de su locura. Lo habían visto antes, muchos de los pacientes que habían llegado a ese hospital psiquiátrico estaban marcados por sus experiencias traumáticas, y ahora Axel no era más que otro caso más, otro paciente que necesitaba ser controlado. Eveline, ¿quién es Eveline?, se preguntaba uno de los médicos al revisar los registros de Axel. En su mente, no había ninguna mujer llamada Eveline que pudiera haber sido una amenaza. Para ellos, ella era solo una creación más en la mente perturbada de Axel, una figura que él había inventado para justificar la tragedia que había vivido. Es solo una fantasía, dijo el médico en voz baja mientras miraba los informes de Axel. Una alucinación, tal vez.
pero Axel sabía la verdad. Aunque el hospital intentara convencerlo de lo contrario, aunque lo forzaran a tomar sedantes y lo mantuvieran en una habitación aislada, él sabía que Bentley era real. Ella está allí afuera, y lo que me hizo, lo que le hizo a mi hermano, no puedo olvidarlo, pensó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su mente se llenaba de desesperación. A medida que los días pasaban, la ansiedad de Axel crecía. Cada vez que veía a un médico, se llenaba de furia, sin poder entender por qué no le creían. No soy loco, pensaba. Ella está allá afuera. Ella está libre. Y yo no voy a descansar hasta que pague por lo que hizo. Una noche, en medio de su desesperación, Axel escuchó los pasos acercándose a su cama. El sonido de las agujas y jeringas le hizo temblar. ¿Qué me van a hacer ahora?, pensó, sabiendo que lo que venía no era algo bueno. El médico que se acercaba tenía una expresión fría, calculadora, como si ya estuviera decidido a continuar con su tratamiento. «Es hora de que duermas, Axel», dijo el médico con una voz suave, pero decidida. «Esta vez, no habrá escape. Es hora de que descanses». Axel, con la cabeza llena de pensamientos oscuros, cerró los ojos, esperando que la anestesia lo llevara lejos de esa pesadilla. Pero en lo más profundo de su mente, juró que encontraría una manera de escapar. «No voy a rendirme, no hasta que Eveline pague, y yo tenga mi venganza», pensó mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Axel, en su cama de hospital, con las manos atadas a la camisa de fuerza, miraba fijamente la ventana. La oscuridad de la noche se reflejaba en sus ojos, y su mente, atrapada entre la realidad y la locura, seguía buscando respuestas. De repente, escuchó una risa que lo heló hasta los huesos. «Nos veremos en la pesadilla, Axel», la voz de Eveline resonó en su mente, como un eco que no podía escapar. «Nadie escapa de nosotras, nos vemos otra Navidad oscura. ¿Recuerdas?». Axel, temblando, intentó sacudirse de las ataduras, pero la camisa de fuerza lo limitaba. «No, no eres real», gritó, pero la risa seguía retumbando en su cabeza, como si todo fuera una pesadilla interminable. «No puede ser, ella no está aquí, no es real». El médico que había estado observando a Axel desde la distancia, observó la reacción de su paciente con creciente preocupación. Se acercó lentamente, su expresión profesional, pero sabía que Axel estaba perdiendo contacto con la realidad. «Axel, ¿qué estás diciendo? Nadie está aquí. Eres tú quien está en el hospital. Tienes síndrome de esquizofrenia», dijo el médico con calma, tratando de que Axel entendiera. Pero Axel, sus ojos desorbitados, comenzó a balbucear, su mente llena de confusión. «Eveline, ella no es parte de mi mente, es real, ella me persigue», gritó, con desesperación. «Mi hermano, Agustín, ella lo mató, y ahora quiere matarme a mí, ella no es una fantasía». El médico, al ver que Axel estaba perdiendo el control, suspiró y ascendió. «Axel, lo que estás diciendo no tiene sentido. Eveline es solo una construcción de tu mente. Es tu doppelganger, una figura creada por tus traumas y tu enfermedad. Lo que has vivido, lo que has experimentado, me llevó a crear esta obsesión», explicó pacientemente. Pero Axel no podía escuchar. Cada palabra del médico lo hacía sentir más atrapado en su propia locura. No soy loco. Eveline es real. Mi hermano está muerto por su culpa», gritó, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Tú no entiendes. Ella está ahí afuera. Me está buscando». El médico lo miró con tristeza, sabiendo que Axel no podía comprender lo que le estaba diciendo. «Axel, necesitas descansar. Tu mente está rota. Necesitas ayuda. Lo que estás viviendo son alucinaciones, por lo que tu mente ha creado», dijo, mientras caminaba hacia la puerta. Axel, aún atrapado en su desesperación, gritó una última vez. «No soy loco. Eveline es real. No me dejes aquí». Pero las palabras quedaron ahogadas por la puerta cerrada y el sonido del silencio que se instaló en su habitación. En lo más profundo de su ser, Axel sabía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. «Nos veremos otra Navidad oscura», la voz de Eveline resonó en su mente una vez más, dejándolo en la oscuridad total.
La mente humana, en sus rincones más oscuros, puede crear figuras que parecen reales, pero en realidad son solo construcciones de nuestra psicología. El concepto de un doppelganger, un ser que refleja una versión distorsionada de uno mismo, es un ejemplo aterrador de cómo la mente puede crear algo tan convincente que llega a ser mortal. Axel, atrapado en su enfermedad, víctima de su propio trastorno, fue incapaz de distinguir entre la realidad y las alucinaciones, y así su mente le creó a Eveline, su doppelganger, una asesina de Navidad. Recuerda que, en el fondo, todos tenemos la capacidad de crear algo dentro de nosotros mismos, ya sea para protegernos o para destruirnos. La enfermedad mental, como el síndrome de esquizofrenia, distorsiona esta realidad, y personas como Axel terminan siendo víctimas de sus propias creaciones. Así que, ten cuidado, ya que lo que ocurre en tu mente podría tener consecuencias no solo para ti, sino también para aquellos que te rodean. Familia, amigos y seres queridos pueden ser los siguientes en este oscuro juego. Con esta reflexión, espero que esta Navidad oscura haya sido de tu agrado. No olvides compartir y comentar, y recuerda que las sombras de la mente a veces pueden ser más peligrosas de lo que imaginamos. Feliz Navidad, y hasta la próxima. Síguenos en Momentos Canal y el contenido terror. Hoy les traigo un contenido emocionante sobre historias misteriosas y casos perdidos que no querrán perderse. Si te gusta lo que ves, no olvides dejar un pulgar arriba y compartir tu experiencia con nosotros en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos. Cada semana subo videos para ustedes, mis amigos, así que asegúrate de suscribirte para no perderte nada. ¿Qué opinan de la edición del video? ¿Hay algo que crees que debería mejorar? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este video. Recuerda que tu apoyo es fundamental. Saludos y bendiciones. Nos vemos en la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, que la vida los bendiga y los mantenga con su manto.